¿Qué se te ofrece? ¿Qué haces por aquí tú? Si por qué no estás suscrito. Vladimir Putin, el hombre, el mito, el KGB. Con 72 añotes, este señor es líder de la tercera potencia mundial y dueño del arsenal número 1 nuclear. Un enigma con traje y corbata. Con una vida rodeada de misterio, disciplina y un historial que haría sudar a cualquier guionista de Hollywood. Esto es la vida de Vladimir Putin. Para entender a Putin hay que trasladarnos a lo que vivieron sus padres en la Segunda Guerra Mundial. Nos vamos a ubicar en el sitio de Leningrado, hoy conocido como San Petersburgo. Un lugar demasiado feíto que estuvo bajo un asedio durante 872 días. Con uno de los hechos más terribles que pudieron suceder durante la Segunda Guerra Mundial, el sitio de Leningrado fue el indicado. Acá nuestro compa que le gustaba hacer jabón tenía un fuerte interés por Leningrado. Al ser un lugar estratégico y con bastante importancia para la Unión Soviética, claramente se convertiría en uno de los lugares en el que él quería tomar control. Y al no lograr invadir este sitio con la rapidez que lo esperaba, Hitler optó por una de las situaciones más sencillas y crueles que se le pudo haber ocurrido, aislándolo de cualquier comunicación con el exterior, cortando suministros de comida, acompañado de uno que otro bombardeo. Este sitio se convirtió en un símbolo de resistencia para toda la Unión Soviética. Gracias al trabajo del Ejército Rojo y a los civiles de este lugar lograron subsistir. Y aunque todo suena bonito, dejó más de 1 millón de pérdidas humanas. Dentro de las causas de muerte principalmente fue por hambruna y por bombardeos que se realizaban a este lugar. Entre los supervivientes se encontraba Vladimir Spiridonovich, un soldado del Ejército Rojo que peleó y resultó herido durante su labor. Y por otro lado, María Ivanovna, la esposa de Vladimir. Eso sí, la guerra no los dejó intactos. Durante esta perdieron a su hermano mayor de Vladimir Putin, Víctor Putin. Él no pudo aguantar dentro del asedio y se cree que murió por hambruna. Años después, el 7 de octubre de 1952, nacería el hombre que se convertiría en el presidente más influyente y temido de Rusia. El niño que se volvió letal. Putin desde muy joven se inclinó por los golpes, pero bien ejecutados. A los 12 años comenzó a practicar sambo y judo, donde no solo destacó, sino que más tarde alcanzaría el cinturón negro, haciendo un combo perfecto uniendo la frialdad militar de su padre con la fortaleza emocional de su madre. Lo curioso es que aunque sabemos de su entrenamiento y su pasado deportivo, Putin ha sido demasiado meticuloso en no dar más información de su vida privada, borrando registros de su infancia y de su adolescencia. Créeme, casi no hay nada de esta persona en internet. De hecho, si te pones a buscar, su historia realmente empieza cuando se gradúa de Derecho y se une a la KGB. Aquí es donde se pone bueno. KGB, espionaje, armas y herramientas especiales. Mausky herramientas le llamaría yo. El KGB, Comité para la Seguridad del Estado, era básicamente la combinación de la CIA con el FBI, pero con más vodka y menos derechos humanos. Su trabajo incluía espionaje internacional porque la URSS no confiaba en nadie, seguridad interna, si hablabas mal del gobierno desaparecías mágicamente, protección de fronteras, nadie entraba ni salía sin su permiso, y por último, cuidar a los líderes soviéticos y eliminar a los que no fueran tan convenientes. El entrenamiento del KGB no era una cosa sencilla, no. Putin pasó por combate cuerpo a cuerpo perfecto para golpear con elegancia, operaciones encubierta y espionaje, resistencia extrema y manejo de armas creativas. Así es, la KGB no se andaba con tonterías. Entre su arsenal de juguetes tenían bastantes cosas interesantes. La pistola labial, utilizada por las espías soviéticas, era capaz de eliminar a un enemigo con un solo disparo de 4.5 milímetros. Dentro del mundo armamentístico, 4.5 milímetros no es tan potente, pero siempre y cuando lo apuntes a zonas vitales puede ser letal. El paraguas con dardos envenenados. Uno de estos fue utilizado por allá de los 1971
98 con un periodista que, ya sabes, estaba hablando un poco de más del asunto. Después de su entrenamiento y de presenciar la caída del muro de Berlín en 1989, Putin entendió algo clave. Los gobiernos débiles colapsan y no dejaría que eso sucediera en su país. La carrera política del KGB al Kremlin en tiempo récord. Tras 16 años en el KGB, Putin renunció en 1991 y se lanzó de cabeza directamente a la política. Su primer gran aliado fue Anatoly Sobchak. Qué curioso, Anatoly también lo mencionamos en el anterior video, pero ese no era el mismo Anatoly. Si no lo has visto, velo a ver. Este señor lo ayudó a hacer conexiones con la élite política, lo que lo llevó a mudarse a Moscú en 1996 para trabajar con el presidente Boris Yeltsin, quien lo ascendió a puestos clave: subjefe de administración presidencial, director del FSB, antes el KGB, primer ministro en 1999, presidente interino después de la renuncia de Yeltsin y finalmente presidente electo en el 2000. Ahora sí, Putin estaba en el poder. ¿Y qué crees? No pensaba dejarlo. Si creías que lo más interesante de Putin era el haber estado en la KGB y su meteórico ascenso a la política, no es así. Este hombre no solamente es una figura impenetrable y que acá entre nos intimida mucho, sino que también ha protagonizado una de las historias más polémicas y oscuras de la política moderna. Vamos con las curiosidades menos conocidas, pero igual de escalofriantes, de Vladimir Putin. Uno de los temas más conocidos y controversiales que rodean a Vladimir Putin es la supuesta conexión que tiene con los envenenamientos a exespías y opositores. No es un secreto que muchos de sus enemigos políticos han terminado o muy enfermos o incluso muertos gracias a envenenamientos por sustancias altamente tóxicas. Uno de los casos más conocidos es el de Alexander Litvinenko, un exespía ruso que fue envenenado con polonio 210 en 2006. Esta es una sustancia radioactiva altamente peligrosa para cualquier ser humano. Una vez que esta sustancia se encuentra dentro de tu sistema, provoca que tus órganos comiencen a destruirse desde dentro, causando una muerte lenta y dolorosa por fallo multiorgánico. En otras palabras, es como si tu cuerpo se apagara poco a poco y no hay posibilidades de recuperación. Otro caso impactante fue el de Sergei Skripal y su hija Yulia en 2018, quienes fueron atacados con Novichok. No sé si se pronuncia así, ¿ok? Adivina qué, es un agente nervioso desarrollado en la Unión Soviética. ¿Y qué hace exactamente el Novichok? Básicamente es como si te hackearan, y es que bloquea el sistema nervioso, causando convulsiones incontrolables, parálisis y, en el peor de los casos, si es que no se trata rápido, la muerte. También tenemos el caso más reciente de Alexei Navalny, el líder opositor ruso que fue envenenado con Novichok en 2020. Aunque logró sobrevivir, el ataque dejó graves secuelas para el resto de su vida, dejando claramente un mensaje de qué es lo que pasa si te metes con el Kremlin. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cuando el patrón se repite tantas veces, es difícil no llegar a pensar en que existe algo más detrás de esas simples casualidades. La jugada maestra para mantenerse en el poder. Si te preguntas cómo puedes liderar un país por más de 2 años, este compa tiene la respuesta. En el 2008, cuando llegó al límite constitucional de 2 mandatos presidenciales consecutivos, no dejó el poder. En su lugar se convirtió en primer ministro, mientras su aliado, Dmitry Medvedev, era presidente. En 2012 regresó con un mandato ampliado de 6 años. Y en el 2020 promovió una reforma constitucional en la que le permite permanecer en el poder hasta el 2036. Sí, este señor podría liderar Rusia hasta sus 83 años. Alto ahí, vaquero, que para aligerar un poco todo este ambiente de misterios y curiosidades de Putin, te voy a hablar de sus mascotas. Porque sí, ama a los animales. O eso es lo que quiere aparentar. Vladimir Putin es un conocido amante de los perros y muchos líderes mundiales no han dejado pasar esta oportunidad. Esto para fortalecer sus relaciones diplomáticas, lo que provoca que le regalen cachorros de todo tipo de razas. Uno de los más famosos es Yume,
un perro Akita Inu que le regaló Japón en 2012, como muestra de gratitud hacia Rusia por la ayuda que les brindaron en el tsunami del 2011. Otro perrito célebre es Buffy, un pastor búlgaro, que le fue obsequiado en 2010 por el entonces primer ministro de Bulgaria. Lo interesante es que Putin permitió que un niño búlgaro le pusiera el nombre a este cachorro. Esto sucedió durante un evento público, y créeme que te podría seguir hablando de muchas curiosidades que han sucedido alrededor de este señor, como la ciudad secreta subterránea, su fortuna desconocida y además su misteriosa vida privada. En este punto del video es imposible hablar de Vladimir Putin sin hacer referencia a lo que está ocurriendo en este momento en Ucrania. Sin embargo, el objetivo de este video es hablar de su vida, de su historia y cómo fue que llegó a convertirse en una de las figuras más influyentes del mundo. La guerra es un tema muy complejo y, como bien sabemos, no hay nada bonito dentro de un conflicto armado. Por ahora vamos a evitar profundizar en ese tema, pero no te preocupes porque sí pienso hablar de él. Como conclusión podría decirte que este señor no es solamente un líder mundial, sino que es un personaje digno de una película de espías. Su historia está llena de intrigas, conspiraciones y decisiones que han cambiado el rumbo de Rusia y el mundo. Desde sus inicios en el KGB hasta el control del Kremlin, Putin se convirtió en una figura de misterio, poder, intriga y controversia. Lo más intrigante de todo esto es de que por la poca o mucha información que tengamos, al final es solamente la punta del iceberg. ¿Y tú qué opinas de Putin? ¿Es un genio estratégico o un líder peligroso? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Chao muchachos, nos vemos, bye. Buenas noches.